Crisis en el seno del PSOE o teatrillo para mostrarnos un PSOE bueno. García Paje se ha vuelto a enfrentar a Pedro Sánchez a colación de la amnistía y los pactos con los independentistas, pero el hecho diferencial es que esta vez varios ministros y exministros han salido públicamente a cargar duramente contra García Paje, algo que ya habíamos visto con Nicolás Redondo, Guerra o Felipe González. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Están jugando al poli bueno o poli malo? ¿Es una guerra por el poder? ¿Verdaderamente García Paje no está de acuerdo con lo que está haciendo la cúpula? Porque en caso de ser así, debería explicar por qué los diputados manchegos votaron que sí a la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Eso es lo que vamos a ver hoy. Paje tuvo unas palabras en las que criticaba la amnistía abiertamente y Óscar Puente, el australopiteco pucelano, arremetió duramente contra García Paje. Recordad que hace no mucho su hermano renunció a estar dentro del PSOE. El PSOE está nada de saltar por los aires, Torrente ya ha empezado con los navajazos en público. Vayan preparando las palomitas. Y sí, va a haber palomitas porque García Paje ha respondido a Óscar Puente. Primero vamos a escuchar qué tiene que decir el ministro de Transporte, quien hace no mucho insultó a la hermana de Miguel Ángel Blanco diciendo que emplea a la fundación para financiarse de forma irregular. Estamos en directo para Todo es Mentira. Ya sé que esta mañana usted ha exclamado y ha asegurado que le provocaba hastío hablar del tema, pero hoy en Fitur también se habla de amnistía y lo hacen compañeros suyos de partido. Ha dicho el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha que amnistiar algunos delitos de terrorismo sitúa al Partido Socialista en el extrarradio de la Constitución. Yo le quería preguntar si usted se considera a usted y a su partido en el extrarradio de la Constitución, como dice el señor Paje. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Si por estar en el centro de la Constitución quiere decir utilizarla como papel higiénico, sin lugar a dudas. Fue Felipe González quien empezó a nombrar los jueces. Sin embargo, con Zapatero todo se fue de madre y empezaron a saltarse los artículos alegremente. Hablamos de un estatut de Cataluña que tuvo que ser llevado ante el Constitucional, hablamos de la ley Biogen que se carga la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, pero ya cuando Sánchez ocupó la Moncloa la Constitución pasó a ser opcional. Sería más rápido decir qué artículos sí que respeta que enumerar los que ha pisoteado. ¿Hay terrorismo bueno y terrorismo malo? No, lo que hay es traje esa medida para impedir que el Parlamento legisle y que las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema que tiene este país. Si era su partido que quizás algún juez ha demasiado a la ligera llevado causas por terrorismo para conductas que teóricamente no serían tipificadas como terrorismo. Yo creo que es el momento de no hablar más de ese tema y de actuar, y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Algunos actúan, parece que les molesta que cuando actúan nosotros seamos críticos, nosotros vamos a actuar también, es lo que estamos haciendo. Lo que estáis haciendo es pisotear al Poder Judicial, meter el aufar para que en lugar de ser los jueces quienes investigan a los políticos, sean los políticos los que investigan a los jueces, y por supuesto hacer una amnistía a delincuentes para que os apoyen después de haberlos indultado y haber reformado la legislación, para que de esta forma se vayan de rositas por la malversación y la sedición. De hecho, el propio Óscar Puente reconocía abiertamente que la amnistía la hicieron porque necesitaban los apoyos de Junts y Esquerra. Yo lo he dicho claramente, cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Y es que el PSOE no distingue entre interés general e interés partidista. Después fue García Paje quien respondió a Óscar Puente. Paje llamando fracasado al macarra de Óscar Puente, el PSOE su maldito circo. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. El que gana a la derecha, en la extrema derecha en este país, no está en ningún extrarradio. Incluido el señor Sánchez entonces. Yo gano a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Es una clara referencia a que Óscar Puente recientemente perdió la alcaldía de Valladolid, ya que Pedro Sánchez perdió las elecciones. De hecho, la vieja guardia del PSOE era partidaria de repetir las elecciones. Pero me temo que no es porque tenga ningún tipo de sentido de Estado. Aquí estamos hablando de una pugna por el poder dentro del partido. En un bando tendríamos a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero con toda su camarilla de aduladores, y en el otro lado tendríamos a Nicolás Redondo, García Paje, Susana Díaz, Felipe González, Guerra, entre otros, como el ministro Corcuera, la vieja guardia del PSOE, y aquí no están defendiendo ideas. Aquí están intentando desgastarse mutuamente, aunque eso suponga desgastar al partido.
Y de igual forma que a algunos políticos no les importa destrozar el país con tal de tener poder, a otros tampoco les importa destrozar las siglas de su partido con tal de lo mismo. Lo cual, dicho sea de paso, yo lo celebro, porque el PSOE son 144 años de historia criminal. No hay un PSOE bueno. Lo cual no quita que Zapatero haya hecho bueno a Felipe González y de seguir así, Sánchez hará bueno al mismísimo Zapatero, quien probablemente sea el presidente más infame y que más daño ha hecho que hemos tenido, aunque Sánchez no le va a la zaga. Pero volviendo al tema de la pelea entre Page y Óscar Puente, se conoce que Óscar Puente se fue escocido y le pidió a otros ministros y a su predecesor, Ábalos, que se metan a defenderle. Y lo de Ábalos ha tenido que dolerle bastante a Page, ya que son amigos personales. No son pocas las fotos entre ambos donde posan sonrientes, y siempre hubo buena química entre el exministro de Transporte y el presidente de Castilla-La Mancha. Pero se conoce que el poder no entiende de amigos y Ábalos ha cargado duramente contra Page en su cuenta personal de X, antiguo Twitter. José Luis Ábalos, 2 puntos. Bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, deslegitimar al Tribunal Constitucional, secuestrado por el PSOE, despreciar al Congreso, subvertir la función constitucional del Senado, espiar y elaborar informes falsos para destruir a los adversarios políticos, corromper a la policía, ir dopado a las elecciones, deben ser parte del núcleo constitucional porque no se oye con fuerza tu voz, García Page. Se está refiriendo al Partido Popular, pero cualquiera pensaría que se refiere al PSOE. Compraron votos con cocaína en Mojácar. Diputados se iban al Ramsés pagado por empresarios corruptos. Dieron un golpe en el Constitucional poniendo ahí a su lugarteniente, Cándido Conde Pumpido, y qué decir de la policía y de todos los desmanes de Marlaska. Continúa así Ábalos, parece que es mejor entenderse amigablemente con los representantes de esas tropelías y sin embargo denostar permanentemente la tarea de tus compañeros afanados en impedir el avance de la ultraderecha y en defensa de los derechos y libertades. Lo más parecido a la ultraderecha que hay en nuestro país son el PNV y Junts, porque tienen el componente identitario nacionalista, y aun con todo sería cauto a la hora de llamarlos así. Por ultraderecha se refieren al Partido Popular y Vox, que es obvio que no son tal cosa. Lo que sí que hay en nuestro país y de lo que deberíamos de preocuparnos es de la extrema izquierda. Una extrema izquierda que llegó financiada y asesorada por el castrismo y el chavismo de la mano de Podemos y que ahora se ha lavado la cara y se llama Sumar. Y de lo que también deberíamos preocuparnos es de Bildu, a quien recientemente el PSOE le entregó la alcaldía de Pamplona. Eso sí que debe preocuparnos y no una ultraderecha que no existe. Si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario. Recuerda que ganamos desde el orgullo de ser socialistas, pero es el PSOE quien gana. Al final, la gente prefiere siempre el original a la copia, no lo olvides. ¿Qué habéis ganado si habéis perdido las elecciones? Es más, es que Pedro Sánchez ni siquiera es presidente, es un tipo que está ocupando la Moncloa. Las formas con las que ha llegado al poder son ilegales e ilegítimas. No solo es que habéis incumplido la ley, es que habéis hecho favores políticos a cambio del favor de que os apoyen en la sesión de investidura. Habéis comprado los apoyos. Pero más me llama la atención la frase de que si no quieres ayudar, no ayudes al adversario. ¿En el PSOE no se puede disentir? ¿No hay democracia interna? ¿Y entonces aquel circo de las primarias para qué fue? Solo se puede secundar todo lo que el amado líder diga. Recordad la famosa frase, quien se mueve no sale en la foto. También Morant ha salido diciendo que no era terrorismo. Y si no era terrorismo, ¿por qué el PSOE apoyó el 155? En este país no hace falta que nadie nos explique lo que significa el terrorismo. Yo creo que todo el mundo, cuando hablamos de terrorismo en este país, sabe de lo que estamos hablando. Y sabe que en el año 2017 no estamos hablando de terrorismo, el proceso no era terrorismo. Por tanto, que tenga todo el mundo claro que el terrorismo, conforme lo entiende la ciudadanía, por supuesto que queda fuera de la amnistía y fuera de cualquier cobertura de ese tipo. Por tanto, todo lo demás son hipérboles y desde luego populismo. No voy a responder yo, que lo haga el embustero número 1 de este país, Pedro Sánchez. En las investigaciones que se están realizando sobre los CDRs, ustedes me imagino que tendrán bastantes datos sobre esas investigaciones, datos policiales. ¿A usted le preocupa que se pueda establecer terrorismo en Cataluña? Esa palabra que claro, hemos vivido en España de una manera brutal en el País Vasco. ¿Le preocupa que se pueda radicar el terrorismo en Cataluña?
Vamos a ver, por supuesto que me preocupa, y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo, en el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país, y lo que creo que es muy importante es que desde el punto de vista político cualquier indicio de violencia también se condene por parte, en este caso, de los máximos responsables de las instituciones catalanas. Si un ciudadano escucha a sus líderes políticos decir que España es un Estado opresor, decir, como yo le he escuchado al señor Torra decir algo así como que están cansados de que entren por las noches en nuestras casas, que hay presos políticos, que no hay libertades. Es decir, toda esta, gran mentira que ha construido el soberanismo, el secesionismo catalán en relación con España, pues lógicamente ese tipo de discursos también contribuye a la radicalización por parte de elementos ya de por sí extremistas, ¿no? Cuando habla de banalización, ¿se refiere a esas declaraciones o se refiere a otras? Ese tipo de declaraciones creo que es muy importante desmontarlos desde el punto de vista político. España es un Estado social y democrático de derecho. Pero recordad, no mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral. Y María Jesús Montero, la Chiqui, vicepresidenta por obra y gracia de Sanchinflas, también ha decidido cargar contra García Paje. A pesar de los ataques que en estos días ha recibido por parte del Partido Popular, que incluso ha llegado a afirmar que en este país no existe Constitución. Y en relación con las palabras de mi compañero, decir solamente que no comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha que con tanta fuerza está suplando en el conjunto de Europa y no tenemos ni energía ni esfuerzos que perder. ¿Paje todavía tiene sitio en el Partido Socialista? Insisto, yo creo que no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido, y a partir de ahí pues cada uno tiene que tomar su propia reflexión. Ayer echaba en cara que él sí ganaba a la derecha y la ultraderecha. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado respecto a otras ocasiones en las que Paje ha discrepado con la dirección? No, es que simplemente cuando hay algunas afirmaciones que entendemos que no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando, pues evidentemente damos nuestro punto de vista, ¿no? Y aquí quedan claras dos cosas. La primera, que no se puede discrepar ni disentir, han hecho fuerte hincapié en ello. Se acata lo que diga el amado líder, y entonces yo me pregunto, ¿para qué hacen falta 350 diputados? ¿Para qué hacen falta tantos ministros? Ponemos a un tío cuyo poder equivalga a tantos votos y punto, ¿no? Total, como hay que hacer lo que diga Sánchez, que ni ganó las elecciones. Y lo segundo que me llama la atención es que el avance de la extrema, ultra, neo, turbo derecha sirve para cualquier cosa. Va a entrar Franco montado en un caballo en el Congreso de los Diputados pegando tiros, y va a encerrar a las mujeres en la cocina, a los gays en campos de trabajo. Ah no, que ese era el Che Guevara. Y para sus votantes cuela, ¿eh? Para sus votantes está en juego la democracia, están en juego los derechos, y está justificado atentar contra la democracia y los derechos para que no vengan los que van a acabar con la democracia y los derechos. Tiene muchísimo sentido, sí. No obstante, yo dudo mucho que las intenciones de Paje sean buenas. Yo dudo mucho que él en el papel de Sánchez hubiese hecho algo distinto. Yo lo que veo es que el Partido Socialista es un partido que es camaleónico. En Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Canarias te sacan la banderita de España, mientras que en País Vasco, Cataluña, Navarra o la Comunidad Valenciana la esconden, porque el PSOE es todo y nada al mismo tiempo. Es un partido que le dice a sus votantes lo que quieren oír para mantenerse en el poder y al mismo tiempo es una gigantesca agencia de colocación. Y con esa agencia de colocación consiguen su voto clientelar. Y este es el detalle. ¿A quién no le interesaría tener semejante máquina para colocar a los suyos? A lo mejor esto no va de discrepancias ideológicas, sino que Sánchez está apartando a otros que ya estaban. Y esos otros quieren seguir trincando. No es una cuestión de patriotismo o de que exista un PSOE moderado. Es una cuestión de tú me estás quitando y no te lo voy a permitir. No obstante, todo este circo, todo este enfrentamiento es algo que nos conviene. Contribuye a abrir otro foco para el Partido Socialista Obrero Español, que ya de por sí tiene bastantes quebraderos de cabeza con sus socios que le chantajean, y contribuye a desgastar la credibilidad del gobierno. Los votantes más sectarios no abrirán los ojos, pero algún despistado puede que sí. Veremos si Paje es purgado como Nicolás Redondo, o si por el contrario salen más en su defensa, lo cual dudo bastante. Pero si se crea una guerra como la que vemos entre Podemos y Sumar, bienvenida sea. La veremos comiendo palomitas. Lince TV, política y noticias.